Capítulo 6. Arco introductorio. Fuerza motriz. Las lecciones con papá se volvieron más específicas a medida que se acercaba el año en que ingresaría a la academia. Claro, después de cierto punto me consideró lo suficientemente resistente y hábil como para seguir el ritmo de los chicos que no pertenecían a clanes importantes y se centró en el control del chakra, pero creo que tenía sus razones, y probablemente giraban en torno a que no quería que me graduara demasiado pronto. No lo culpo. La idea de ser enviado a misiones de infiltración siendo un niño, y esperaba que nadie hubiera visto jamás a un niño de 6 años y hubiera pensado que podía hacerlo, aunque con gente como Kakashi y Yamato por ahí, no me extrañaría que los tipos más raros de por aquí lo hicieran, me aterrorizaba. Todavía planeaba inscribirme y convalidar los años anteriores cuando cumpliera 8, y mis padres parecían estar de acuerdo. Eso me daría entre 1 y 3 años para graduarme, dependiendo tanto de lo comprimido que se volviera el plan de estudios a medida que se acercaba la guerra como de mi propia brillantez, completamente ilegítima. En fin, cuando papá por fin me preguntó qué pensaba hacer con todo ese control del chakra, yo llevaba dándole vueltas a lo de ninja sin parar. Papá se había dado cuenta de mi uso tan cauteloso del chakra y al final me preguntó por qué tardaba tanto en acumularlo antes incluso de intentar el ejercicio de pegar hojas, a lo que él respondió que era hiperconciencia. Supongo que si Hayate se convertía en un prodigio del Kenjutsu, y con el tiempo, mientras absorbía las lecciones de mamá como una esponja, creo que cualquier duda al respecto se desvaneció de la mente de mis padres, yo podría ser una kunoichi de Genjutsu bastante decente. Shinobi. Mejor no hablemos todavía de lo mal que se me dan las cosas específicas de las kunoichi. Estaba pensando en una posible especialización, ya que papá me lo preguntó y yo no había pensado en detalles antes, así que terminé buscando posibles opciones en libros antes de darle una respuesta. Ser un shinobi tipo genjutsu, o un sensor, parecía estar dentro de mis posibilidades. Si tuviera una espada para el combate cuerpo a cuerpo, probablemente podría encontrar la manera de acabar con todo un equipo contrario. El alcance de un sensor no se compararía con el Byakugan de un Iga, pero no había muchos miembros del clan Iga en puestos activos, así que podría encontrar un lugar para mí si quisiera. Estuve estudiando esto durante un par de días en total, con la idea siempre en el fondo de mi mente, cuando recibí una llamada de atención. No estoy segura de qué lo provocó. Podría haber sido la ola de calor que estábamos sufriendo, o algo en el agua. Todavía no lo sé. Ojalá lo supiera. Hayate y yo compartíamos habitación, una vez que dejó la guardería y mis padres decidieron convertirla en sala de juegos. Esto significó principalmente deshacerse de la cuna y comprarle otra cama a Hayate en mi habitación. Dormía al otro lado de la habitación, soñando aún con su muerte cada vez que mi cerebro me decía que no respiraba lo suficientemente fuerte. Sangre por todas partes, oh Dios, ¿qué le pasó? No, Hayate-chan, por favor, despierta. Pero ya no era tan malo como antes. No tenía que levantarme de la cama para asegurarme de que seguía vivo. Pero una noche, me desperté en medio de un sueño perfectamente normal. Hacía muchísimo calor, tanto que les pedí a mis padres una esterilla de bambú para dormir, ya que las sábanas se me pegaban a la piel, y la respiración de Hayate era un poco más agitada de lo normal. Mamá también le consiguió una esterilla y una sábana fina para que se sintiera abrigado, y juntos pasamos el calor. Despertarse de la tercera fase del sueño suele ser un suplicio, pero esa noche el corazón me latía con fuerza en los oídos. No es que estuviera durmiendo bien cuando el tiempo se puso bochornoso, pero aún así no debería haberme despertado de golpe como si me hubieran clavado una aguja en el pie. Me di la vuelta, pegajosa por el sudor y con una necesidad imperiosa de darme un baño para quitarme el estrés de encima, y miré hacia la cama de Hayate. «Hayate-chan». Hayate volvió a toser. Me levanté y me acerqué a él, sintiendo como su pequeño chakra infantil emitía una alarma que mis padres no pudieron detectar. Iluminé mis manos con un tenue resplandor azul, como si fuera mi luz de noche, y lo miré. Luego encendí la luz. Grité. Hayate tiene los pulmones débiles, para lo que cabría esperar del hijo de 2 ninjas. Se resfría cada vez que alguno de los hijos de nuestros vecinos se resfría, y el suyo casi siempre es peor. Su respiración es anormalmente superficial, aunque no estoy seguro de que mis padres la oigan con la misma claridad que yo. Soy yo el paranoico cuando se trata de mi hermano pequeño. Lo único que sé es que papá llevó a Hayate al hospital en 2 minutos. Incluso pasó su tercer cumpleaños en el hospital, enfermo con algo que parecía una mezcla de tosferina, neumonía y tal vez envenenamiento. Sus pulmones le fallaban y no había absolutamente nada que yo pudiera hacer.
Mamá se veía más pálida y demacrada que nunca, como si toda la vitalidad que había demostrado durante el entrenamiento se hubiera esfumado tan rápido como la respiración entrecortada de Hayate, y papá parecía desplomado y furioso, sin poder evitarlo. Me sentaba junto a su cama casi siempre, leyendo en voz alta o para mí misma. Llevaba una mascarilla de oxígeno, con pequeños tubos que le recorrían el delgado pecho y un par en el dorso de la mano izquierda, y estaba inconsciente la mayor parte del tiempo, pero yo leía de todos modos porque, aunque no pudiera oír mis palabras, pensaba que tal vez sí podría oír mi voz. Intentaba convencerme de que era como antes de que naciera, cuando lo único que oía con claridad era el latido del corazón de mamá y las voces de quienes estaban cerca de ella, como yo. Mamá se sentaba conmigo, retomando la historia cuando mi voz se quebraba, y papá pasaba cada hora en punto, con un aspecto cada vez más demacrado, exigiendo ver a alguien o algo. No podía seguirle el hilo a todo. Tenía 6 años. La mano de mi hermano era tan pequeña y pálida en la mía. Los médicos convencionales no tenían una solución definitiva para su problema. Le recetaron medicamentos y dieron muchas vueltas al asunto, pero al final, lo que hacían no era curarlo. Era un intento de eliminar las posibles bacterias o virus que estaban matando a Hayate, pero él solo tenía 3 años. Probablemente, las bacterias y los virus tenían más poder sobre la vida que él. Yo no había estado presente cuando le pusieron las vacunas, así que no tenía ni idea de a qué era supuestamente resistente, y nadie iba a decirle nada a una niña civil de 6 años. Hayate estuvo allí un total de 2 días antes de que un médico ninja, lo reconocí por la diadema, irrumpiera en la habitación con una mirada tan fulminante que casi provocaba una explosión. ¿Qué está pasando aquí? Solté un chillido y mi mano libre buscó a tientas el shinai que llevaba sujeto entre los hombros antes de que la mano de mamá se cerrara sobre la mía. Señor Yamaguchi, ¿puede hacer algo por mi hijo? Preguntó mi madre con brusquedad. Jamás la había oído hablar así, con una voz tan firme que ocultaba cansancio y estrés. Además, tenía una mirada desafiante. Además, ¿de dónde demonios conocía a ese tipo? Dame esa gráfica, dijo Yamaguchi-sensei, en lugar de responder. Papá la arrebató del pie de la cama y se la metió en las manos al médico. Los ojos del profesor Yamaguchi recorrieron los gráficos y todas las anotaciones, interrumpidos solo por algún que otro murmullo. Mis padres no apartaron la vista de su rostro, pero yo volví a mirar a Hayate y le apreté la mano. No se despertó, pero me pareció que sus párpados se habían movido un poco. En fin, probablemente estaba bajo tantos sedantes que nada lo despertaría. Sí, puedo. Esas eran las palabras mágicas que había estado esperando, por las que había estado rezando. Lo que sucedió después fue confuso, tanto por mi agotamiento como por la rapidez de los médicos. A pesar de mis recuerdos y procesos mentales de adulto, aún era una niña, y papá tuvo que cargarme para que todos pudiéramos ponernos a salvo. Lo que recuerdo es a 4 ninjas médicos inclinados sobre mi hermanito inconsciente, cada uno con las manos brillando con un chakra verde pálido que resonaba con mi agudo sentido del chakra. Los tubos del pecho de Hayate fueron retirados por alguna razón, y mis padres salieron de la habitación conmigo todavía en brazos de papá. No sé cuánto tiempo estuve dormida, o quizás inconsciente, dado el esfuerzo que había hecho por mantenerme despierta, después de eso. Pero sí sé que cuando abrí los ojos fue porque Hayate me había puesto un pañuelo debajo de la nariz y me estaba haciendo cosquillas. Él estaba sentado en el regazo de mamá, mientras que yo debía estar en el de papá. Ya no tenía ningún tubo conectado, solo unos pocos cables que seguían conectados a monitores que emitían pitidos constantes y sin sobresaltos. Se veía más pálido que mamá y más agotado que nunca, con los párpados caídos, pero su respiración era milagrosamente regular. Me sonreía. Me dejó abrazarlo con todas mis fuerzas, aunque al final casi le quedé sin aliento. Cuando por fin pudimos traer a Yate a casa, de nuevo, retomé mis lecciones de ninja. «Papá», dije mientras practicábamos caligrafía en la mesa de la cocina. La caligrafía era como un arte, y creo que mi letra era mejor que antes de mi renacimiento. Aunque manchara todo de tinta a menos que alguien pusiera primero un periódico. ¿Qué ocurre, Keisuke-chan? Quiero ser un ninja médico. Mi padre no me puso ninguna pega. Me consiguió libros, ya que él mismo no era médico, y el profesor Yamaguchi al menos pasaba por la sala de exploración de vez en cuando para darme algunos consejos cuando llevábamos a Hayate a revisión. No iba a ser la próxima Tsunade, pero si podía mantener a la gente con vida el tiempo suficiente para que la viera un médico de verdad, eso era lo que haría. Capítulo 7. Arco introductorio. Explicación sensación. Entonces, aquí está la clave del ninjutsu médico. Todo se trata de control.
No es broma. Si bien algunas de las técnicas más complejas para lesiones graves pueden requerir que un médico ninja inyecte chakra de forma continua en un paciente durante hasta 4 horas seguidas, la parte importante de los rituales, los sellos, las técnicas de curación y las consideraciones anatómicas involucradas hacen que todo se reduzca al control del chakra combinado con la disciplina mental. Kei-kun, deja de decir tonterías sobre la prueba del pescado. Sí, Yamaguchi-sensei. La disciplina mental no es precisamente algo que me sobre. Tampoco los chakras, principalmente porque mi cuerpo físico seguía siendo el de un niño de 7 años, y la combinación de mi abundante energía espiritual con mi resistencia física tenía como factor limitante la falta de esta última. Suponiendo que los niveles de mi energía espiritual se mantuvieran constantes a lo largo de mi vida, ya que los datos desequilibrados probablemente se basaban en mi alma adulta, tendría que esperar otros 8 años antes de acercarme siquiera a mi antiguo potencial. Era peor que intentar calcular las proporciones de fertilizante fosfórico necesarias para obtener el máximo rendimiento de los cultivos. No es que necesitara saber eso en mi nueva vida. Ni en la anterior. Simplemente era una idea pertinente. Burlarse de los exámenes de ciencias es divertido. Hablando de eso, el entrenamiento de ninja médico implica un poco menos de papeleo, estudio y conocimiento de anatomía humana que convertirse en cirujano ortopédico o de urgencias. Llevaba solo un año y ya veía cómo mi cordura se iba al traste más de lo normal. Todavía tenía esos sueños, que siempre terminaban en sangre, gritos y muerte. Quizás la familiaridad estaba suavizando un poco las cosas, pero al menos mis horas de vigilia se veían menos afectadas que antes. Tenía la sensación de que sería lo mejor que podría hacer por mi cuenta. En fin, volvamos a la prueba con los peces. Uno de los primeros ejercicios para convertirse en un ninja médico consistía en intentar mantener un pez vivo fuera del agua durante unos 5 minutos. Un aspirante a ninja médico debía ser capaz de mantener al pez vivo, sano y listo para regresar al agua sin sufrir ningún daño. No intentábamos resucitar a los muertos, lo que normalmente significaba que el maldito pez se retorcía por todas partes, porque eso es lo que hacen los peces. Era fétido, viscoso y un animal que no quería morir asfixiado. Por eso se me ocurrió lo que Yamaguchi-sensei llamó engañar con la prueba del pez. Retiré las manos de las branquias de la trucha y el agua que había mantenido contra ellas salpicó inútilmente al suelo. El pez se me escapó de las manos de inmediato, cayó de la mesa y volvió al lago del que lo había sacado. Para mí, la técnica de ahuecar objetos, sobre todo agua, con chakra era un ejercicio básico que consistía en expulsar y moldear. La mayoría elegía agua o tierra, ya que se adhería a la piel de todos modos, y dado que el fuego o los rayos implicarían someter capas de piel o nervios a un trato brutal sin ningún beneficio médico. El viento habría sido lo más fácil y probablemente lo más útil en la práctica para fines médicos, pero yo usé agua porque mi sujeto era un maldito pez. Mantener el agua oxigenada había sido tan sencillo como agitarla con mi chakra. No era plenamente consciente de los niveles de K2 del agua que sostenía, pero podía ajustar la velocidad de la agitación y observar a mi paciente para ver si reaccionaba. ¿Lo estaba haciendo bien? ¿Lo estaba matando? Dicho esto, dado que se suponía que los ninjas médicos podían introducir oxígeno en los pulmones y la sangre de los peces manualmente solo mediante el control del chakra, mi método era una trampa porque hacía que mi pez realizara todo el trabajo pesado de la respiración. Yo solo lo facilitaba. Y también lo sedaba, con mi chakra ralentizando la transmisión de señales en su cerebro de pez, para que no se volviera loco y diera vueltas por todas partes. No tenía ningún interés en tener que perseguir a mi pez por la orilla. Técnicamente, supongo que lo que estaba haciendo podría considerarse más avanzado debido a la multitarea que realizaba, pero aún así, en algún aspecto, estaba tomando atajos. Comienza a moldear el chakra en tu interior, de nuevo, dijo Yamaguchi-sensei. No formes ningún sello hasta que yo te lo indique. Asentí con la cabeza y cerré los ojos para concentrarme. También reduje mi firma de chakra casi por completo para disminuir la mejor manera de describirlo es ruido. En el sentido electrónico. Como la estática de la radio, o ese mensaje en la pantalla del televisor que dice que la señal es mala y que el dispositivo digital necesita una buena reprogramación. Me resultaba mucho más fácil concentrar mi chakra al máximo cuando no sentía constantemente las descargas aleatorias a las que mis canales eran propensos cuando no prestaba atención. Si hay algo que debes aprender de nuestras lecciones, Kei-kun, es cómo abordar un nuevo caso. Dijo Yamaguchi-sensei, caminando a mi alrededor mientras yo estaba de pie en la mesa.
Podía sentir la extraña sensación de hormigueo que constituía su firma de chakra mientras caminaba. Tenía afinidad con el rayo, había dicho, y tenía que lidiar con eso todos los días que iba a la unidad de cuidados intensivos. Serás minucioso, serás preciso y tendrás razón. No tienes oportunidad de equivocarte en el campo. Si lo haces, alguien podría morir. Diablos, incluso si haces todo bien, puede que no puedas hacer absolutamente nada. Puede que no logres salvar a un paciente en el campo. Fallarás en salvar a alguien durante tu carrera. Fracasar es parte de la vida. A veces, simplemente no hay nada que hacer, y tu paciente está demasiado grave para que alguien pueda salvarlo. Su voz se volvió baja entonces, como si recordara algo doloroso. Mi objetivo es que no se convierta en un hábito. Sí, sensei. Dije, manteniendo los ojos cerrados. Ahora comenzaremos con los ejercicios de manos, dijo Yamaguchi-sensei, como si mi voz lo hubiera dirigido hacia otro lugar para despotricar. A mi señal, y no canalicen chakra. Sí, sensei. Perro. Doblé una mano debajo de la otra, con la palma contra el dorso. Tigre. Pulgares juntos, índices levantados con las puntas tocándose y el resto de los dedos entrelazados. Buey. Y así sucesivamente. Existen 12 sellos manuales básicos, aunque cualquiera que observe a los shinobi en combate, o sea un Uchiha con Sharingan, notará que cada shinobi tiene sus propias variaciones. Si bien estas suelen variar según la aldea y el clan, una modificación real de los sellos suele tener un significado especial. Técnicas como el jutsu de clones de sombra utilizan lo que yo denomino el sello cruzado, mientras que la fama de Akuyuki se debía a su habilidad para usar medios sellos en combate como si fueran sellos completos. Lo que Yamaguchi-sensei entendió, y lo que yo entendí por diferentes razones, fue que los sellos manuales eran principalmente técnicas mnemotécnicas. Los shinobi más peligrosos y avanzados apenas necesitan usar sellos para sus técnicas favoritas. Orochimaru no necesitó usar sus brazos para enfrentarse a los otros dos Sannin y escapar con vida, teniendo en cuenta posibles efectos secundarios como drogas o fobias. Pueden lograr lo mismo simplemente moldeando su chakra de la misma manera que un shinobi que usa sellos. Si bien es indudablemente más lento sin la ayuda de la memoria, y más peligroso en lo que respecta a las técnicas que podrían resultar contraproducentes, tiene la clara ventaja de hacer prácticamente imposible predecir o copiar la técnica en cuestión, a menos que uno esté equipado con un Sharingan y un sensor, o bien posea un Byakugan. Así que supongo que el hipotético descendiente de un Iga y un Uchiha tendría más posibilidades de descifrar las técnicas de Orochimaru que la mayoría. Ya a los 7 años aprendía a disociar los sellos del moldeo de chakras. No es que no lo hubiera hecho de todos modos. Mi percepción de los chakras me hacía muy consciente de cómo debían moverse para las técnicas que conocía. Con el tiempo, tal vez habría podido adaptar los sellos a cualquier técnica sin mucha práctica, en cuanto la dominara. Ya sabes, si lograra vivir tanto tiempo. O si evitara enfadar demasiado a Yamaguchi-sensei. Rata. Vamos, Kei-kun, puedes hacerlo más rápido. O si conseguía superar su entrenamiento sin querer asesinarlo. Capítulo 8. De las cosas que están por venir. Punto de quiebre. Lo que pasa con la academia es lo siguiente. Si bien los estudiantes aprenden todas las habilidades necesarias para convertirse en genin bastante mediocres, también es tremendamente aburrida. No me malinterpreten. El ninjutsu, lo que hay de él, el taijutsu, si el estilo de tu familia no es excepcional, y el lanzamiento de kunai, algo que me propuse aprender, ya que mamá no me enseñaba precisamente a lanzar cosas donde ella te pudiera verme y copiarme, son muy importantes para un shinobi. El caso es que cualquier niño con un buen respaldo del clan y suficiente ambición puede sustituir alegremente las matemáticas, el entrenamiento con armas, el taijutsu y los ejercicios de control de chakra con su propio programa. El régimen de entrenamiento del clan Uchiha, sobre todo para los niños con altas probabilidades de desarrollar el Sharingan, es una auténtica locura. Probablemente Kakashi fue entrenado por su padre desde que aprendió a caminar. Ni siquiera sé qué demonios le pasaba a Yamato, y la verdad es que no quiero saberlo. Es que, mentalmente, tenía 28 años, si se cuentan ambas vidas, y la mente de un adulto procesa la información escrita mucho más rápido que la de un niño promedio de 8 años. No era tan rápido con cosas como el taijutsu, ya que no tenía recuerdos a los que recurrir aparte del entrenamiento de mi madre, pero no importaba. Todo lo demás lo podía aprender de mi padre, de mi madre o de los libros. Eso es lo que me digo a mí mismo, al menos. Aquí hay auténticos genios. Simplemente, yo no soy uno de ellos.
No creo que los demás estudiantes supieran qué pensar de esta chica extraña que podía dormirse durante la mitad de las clases y aún así sacar excelentes notas en los exámenes. La verdad es que no me preocupaban demasiado los exámenes, la única consecuencia de suspender era en la clasificación de la clase, no en la vida real todavía, y en su lugar me concentraba en mi constante falta de sueño. Incluso si no hubiera estado rindiendo bien según los libros, habría necesitado tomar siestas para compensar todas las interrupciones de pesadilla con las que tenía que lidiar. En lo que respecta a las siestas, al menos, no tenía problema. No creo que tuviera tiempo suficiente para entrar en la tercera etapa, dado todo el tema del horario de clases y el hecho de que el almuerzo duraba solo 1 hora. Claro, alguien tenía que aparecer y romper la monotonía de mi vida escolar, y lo hizo tropezando conmigo mientras dormitaba en el patio. Con el tiempo, me acostumbré a dormir en los árboles solo para que nadie volviera a tropezar conmigo, pero ese no era el día. En fin, la primera señal de que algo malo iba a pasar fue cuando sentí una sandaliera rozarme el pie y torcerlo por completo. Por cierto, cuando no duermo lo suficiente, mis sentidos se deterioran bastante. Lo cual me pasa casi siempre. Ahora que lo pienso, esto no dice mucho de mi capacidad sensorial. Los dos terminamos gritando ¡ay! Al mismo tiempo. Retiré el pie, porque un tobillo torcido no es nada divertido cuando el entrenamiento de taijutsu es más tarde, y me quité la sandalia para poder ver mejor la lesión. Un segundo después, me di cuenta de que probablemente también debería echar un vistazo a quien se había golpeado la cara contra la raíz de un árbol o un columpio, y me encontré con la imagen de un niño con el trasero en el aire mientras intentaba levantar la cara del suelo y evaluar sus propias lesiones. ¿Estás bien?, pregunté. Mis manos brillaban con un tenue resplandor verde mientras intentaba prevenir la hinchazón del tobillo. Al menos, dominaba el ninjutsu médico lo suficiente como para controlar eso. Probablemente también podría asegurarme de que el señor aterrizaje torpe estuviera bien, suponiendo que no se hubiera sacado un diente. Claro que, teníamos 8 años, así que quizás ni siquiera era para tanto. Al oír mi voz, se dio la vuelta y quedó sentado en el suelo, agarrándose la cara. Incluso tenía tierra en su pelo negro y erizado. Era como si, en lugar de darse de bruces contra el suelo, hubiera intentado ser un avestruz. ¡Ay! Si no hubiera llevado mis gafas, habría sido un desastre. Mi experiencia con la moda es, y probablemente siempre será, limitada. Sin embargo, sostengo que las gafas de snowboard no son un accesorio apropiado en Konoha, donde no ha nevado en toda la historia shinobi conocida. Es la tierra del fuego, ya sabes. El chico siguió murmurando. Aunque no necesitaba esas marcas de las gafas en la cara, de repente, me miró con furia y dijo en voz alta. Oye, ¿qué hacías durmiendo aquí? Estoy cansada, el árbol da sombra y la gente no suele correr mucho a su alrededor por todas las raíces, sugerí, mirándolo con los ojos entrecerrados. Estaba cansada todo el tiempo, es cierto, pero eso no significaba que no estuviera atenta a lo que sucedía cuando era necesario. En fin, ¿estás bien? Claro, la gente tropezaba conmigo, pero para mí eso era más problema de ellos que mío. Al fin y al cabo, no estaba echando una siesta en medio de un pasillo. Estoy bien. Insistió, agitando los brazos para enfatizar. Se necesita más que una simple caída para derrotar al gran Obito Uchiha. Oh, qué carajo. Por un lado, el chico que tenía delante era una persona genuinamente bien intencionada, aunque algo torpe. Probablemente, en ese momento, era el único Uchiha con vida del que se tenía constancia, ya que no recordaba si Itachi había nacido todavía, que no era un cretino arrogante. Era amable, despreocupado de una forma entrañable y de fiar, salvo cuando se trataba de prestar atención al reloj. Por otro lado, Obito podría convertirse en Tobi. Durante unos 5 segundos, me quedé mirándolo fijamente como si fuera de otro planeta. También estaba consolidando mi reputación de persona totalmente despistada. En fin. Creo que Obito ni siquiera se dio cuenta, y creo que fue porque sus gafas se le habían clavado incómodamente en el puente de la nariz y se distrajo de nuevo con el dolor. ¿En serio, eso dolió?, dijo Obito. Fruncí el ceño. Quítate esas gafas para que pueda ver qué pasa, dije, poniéndome de rodillas. ¿Qué? No, no pasa nada. Insistió Obito. Podría haber intentado alejarse de mí caminando de lado si no fuera porque la raíz con la que se había golpeado le impedía el paso. Si quieres que te cure, tienes que quedarte quieto, le dije. Se quedó paralizado. Continué. Sé que probablemente no sea grave, pero después viene el taijutsu. No es divertido pelear con un ojo morado. ¿Qué? ¿En serio?
Ay, no sabía que era tan malo. Obito se lamentó, subiéndose las gafas para poder tocarse la nariz. Mala idea. Ay. Para allá, ordené. Debió de parecer extraño para los demás, si es que alguien nos estaba mirando. Aunque el parque siempre estaba lleno de gente jugando a la pilla. Me pregunté qué estaría haciendo Obito antes de tropezar conmigo, pero nunca le pregunté. Voy a hacer que parezca menos que te has peleado, ¿vale? Ya entonces parecía que Obito necesitaba que lo sujetaran de la mano para evitar que se hiciera daño. Todavía no sé si es algo típico de los chicos o solo de Obito. La mayoría de los chicos que conocí después tenían opiniones diferentes sobre el tema de la autodestrucción. Está bien, de acuerdo. Dijo Obito con mal humor, subiéndose las gafas hasta la frente. No fue tan grave. Como con otros moretones, solo se trataba de cerrar los vasos sanguíneos rotos y estimular al cuerpo a eliminar la sangre sobrante, ahora inútil. Era solo un poco peor que mi pie, aunque el problema de Obito era mucho más llamativo. Simplemente estaba acelerando el proceso natural que su cuerpo seguiría a lo largo de una semana, y no requería mucho chakra para lograrlo en algo tan insignificante. Al menos no se vería como un panda, como yo. Eso se siente raro, dijo Obito, cerrando los ojos ante el brillo verde de mi chakra. Se supone que te sentirás mejor, dije, apartando las manos. Me sentía agotada. Sanar requería chakra, y con 8 años aún no tenía muchas reservas. Pero las tendría. Incluso si tuviera que entrenar hasta el agotamiento. Bueno, sí, también se siente mejor, dijo Obito. Abrió un ojo, como para comprobar si había terminado de pincharlo, y luego se tocó la nariz a modo de prueba. Oh. No duele nada. Y el moretón casi ha desaparecido. Habría sido un moretón bastante interesante, la verdad. En fin. Puedes mirarte en el espejo del baño más tarde o algo así. No, confío en ti. Obito quizás confiaba demasiado, la verdad. Ni siquiera le había dicho mi nombre. ¿Y tú cómo te llamas? No podemos ser amigos hasta que sepa cómo llamarte. Supongo que Obito no era muy paciente. Keisuke, dije, algo sorprendida por la rapidez con la que había cambiado de actitud, pasando de ser un torpe malhumorado a un segundo plano. Tras un instante, añadí, aunque puedes llamarme Kei, si quieres. ¿Keisuke? Obito hizo una pausa, arrugando la nariz. No recuerdo que estuvieras en ninguna de mis clases. He estado mucho tiempo sentado al fondo de la sala, admití. Es más fácil dormir allí, sin miedo a que alguien me lance bolitas de papel a la nuca. Oh, tú eres el que siempre está dormido. Hombre, sé que la clase es aburrida, pero pensé que solo era en clase. Dijo Obito haciendo un puchero. Pero tú estás mejor que yo en la clasificación de la clase. Espera. ¿Qué? Oye, ¿quieres jugar? Es que no es un juego de la mancha si solo somos dos, pero seguro que encuentro algo más que podamos hacer juntos, continuó Obito, ajeno a mi creciente desánimo. Me agarró de la mano y me puso de pie. Creo que todavía hay kunai de madera en el cobertizo de juegos y nadie está usando los blancos, e incluso si los hay, podemos ahuyentarlos. Mi expresión se volvió un poco inexpresiva. Obito, soy una chica. Además, todavía tenía que volver a ponerme la sandalias antes de salir corriendo hacia la naturaleza. El resto del mundo está lleno de astillas. Obito tiene uno de los rubores más luminosos que he visto en mi vida. Oh, pero tienes un nombre de chico, mi papá quería un niño primero. Aunque no me importa jugar contigo. Fue un error honesto, añadí, sintiendo que mis labios se curvaban en una leve sonrisa. A pesar del cansancio, era bastante gracioso. ¿Dónde dijiste que estaban los kunai? Ante mi desestimación de su gran metedura de pata, Obito sonrió ampliamente y apretó mi mano. Blanche. Sandalia. Virutas de madera. Por aquí. Vamos, seguro que podemos convencer a Rin-chan para que se una, Kei. Vaya. La otra aspirante a ninja médico de la clase. Esperaba que a Rin no le importara que interrumpiéramos su sesión de salto a la comba. Rin Nohara, el único amor de Obito, la pieza clave de la trama y, en definitiva, una chica encantadora en una situación complicada. No esperaba que me cayera bien, dado lo poco que sabía de ella, aparte de que probablemente iba a estar en la misma promoción y de cómo su muerte lo había echado todo a perder. Rin-chan, ¿quieres practicar lanzamiento de kunai con nosotros? Obito la llamó, acercándose a ella dando saltitos, mientras yo lo seguía a saltos sobre un pie. Sandalia. Rin, que Dios la bendiga, aceptó a pesar de lo extrañas que éramos las dos. Y al final, por fin, conseguí ponerme la sandalia. Esa es la historia de cómo hice mis primeros amigos en la academia.
Esa noche tuve una pesadilla sobre la muerte de Rin y el brote psicótico de Obito. Mi subconsciente se estaba volviendo incontrolable. Así que, en lugar de seguir como siempre, fui a ver a papá. Papá no tenía un estudio ni un laboratorio ni nada parecido, ni siquiera para practicar su trabajo de sellado. Solo usaba el Finjutsu para hacer sellos explosivos, principalmente copiando los producidos en masa hasta el último detalle. Usaba su sangre, o a veces la de mamá, para obtener mejores resultados que los del mercado, pero nunca hizo nada más con ella. No tenía ningún contrato de invocación con animales que yo haya visto, y creo que Minato y Jiraiya fueron de los pocos que realmente innovaron en cuanto a sellos. Aún así, papá se quedaba despierto hasta tarde todo el tiempo, puliendo su equipo para una misión, leyendo archivos de misión o haciendo otras cosas que no se suponía que yo viera. Supongo que si no hubiera sido una persona con insomnio crónico, nunca lo habría sabido. Papá, ¿qué hago cuando no puedo dejar de soñar con cosas que no han pasado? Pregunté, frotándome los ojos a la luz de la lámpara. Otra noche sin dormir y probablemente me desmayaría en medio de la clase. No es que mi falta de conciencia en la academia fuera algo nuevo, pero no me gustaba la idea de no poder elegir cuándo quedarme dormida. Sé que suena insignificante, pero después de 5 años de pesadillas semanales o quincenales que nunca parecían disminuir, creo que me merecía el sueño que conseguía. Lo único que puedo decir es que las peores solo ocurrían de vez en cuando, aunque, siempre que Hayate no tuviera una crisis, solía dormir al menos 6 horas. 9 era una bendición, cuando sucedía. Estaba segura de que iba a ser una adulta con un desarrollo físico limitado. ¿Qué quieres decir, Keisuke-chan? Preguntó papá. Nunca les conté a mis padres el verdadero contenido de mis pesadillas. Para ellos era más fácil creer que tenía miedo de cosas como el primer día de clases, las vacunas o ir al dentista. He tenido pesadillas desde, no sé. Desde siempre. Estaba hipando. Papá, quiero que paren. ¿De qué se trata, Keisuke-chan? Preguntó papá, levantándome y sentándome en su regazo. ¿Estás teniendo problemas en la escuela? Para un niño, para siempre puede significar desde un día hasta el resto de su vida. Los niños tienden a exagerar incluso un viaje en coche de 1 hora, porque no poder moverse y no influir en el mundo les resulta increíblemente aburrido. ¡No! La escuela está bien, pero no puedo parar, no puedo dejar de ver cosas, empecé a llorar. Papá, por suerte, no entró en pánico como antes. Mucho. ¿Chan, le ha pasado algo a Hayate? Preguntó papá, frotándome la espalda. Lo abracé por el cuello y hundí la cara en su barba incipiente, aunque me hacía cosquillas. Lo mataron. Sollocé, sigo soñando que es un adulto y está muerto y no puedo parar. Él estaba allí, y lo sintieron, y lucharon y hubo traidores y él murió. Era como si 5 años de miedo, rabia y dolor intentaran arrancarme de encima al mismo tiempo. Al final, mi padre me llevó a ver al clan Yamanaka al día siguiente. Capítulo 9. De las cosas que están por venir. Almas antiguas. Una de las preguntas que debes hacerte cuando estás despierto por la noche y no puedes conciliar el sueño es, ¿qué soy realmente cuando no hay nadie a mi alrededor? Si una persona es como yo, le mantendrá despierta. Esto no se debe a la culpa. Tenía 8 años, y es difícil para un niño de esa edad ser responsable de mucho cuando ni siquiera hay peces en casa. Si me sentía culpable, era porque no les había contado a mis padres lo que me preocupaba tanto y, por ende, también a ellos. Quizás nos habría ahorrado a todos algunas noches de insomnio, sobre todo a mí. Se me quedó grabado porque todo aquello con lo que me definía en este mundo, Keisuke, estaba ligado a otras personas, a este mundo. ¿Y el resto? La pereza, el conocimiento, la madurez. Eso era cosa del pasado. Y no estoy segura de que Keisuke, tal como la conocían los demás, hubiera sido la misma sin el resto de mí. En fin, los jutsu mentales de los Yamanaka suelen dejar a la víctima, o paciente, en mi caso, inconsciente. Cuando no quieren que sepas lo que están haciendo, ni se molestan en llamar a la puerta, saludar o mostrar cortesía mental alguna antes de destrozarte el cerebro. Claro que la mayoría de las personas a las que los Yamanaka les aplican sus jutsu son enemigos, o tal vez entre ellos para practicar, así que la cortesía nunca fue su primera opción. Matar sí lo fue. Supongo que la primera sensación que tuve después de quedar inconsciente fue como si alguien golpeara mi mente. Es extraño desconectarse del funcionamiento cotidiano del cuerpo, de la respiración y demás. Sabía que los jutsu del clan Yamanaka no eran letales por sí solos. Lo que realmente mataba era lo que te hacían. Así que intenté no preocuparme por las funciones básicas de mi cuerpo mientras mi mente estaba siendo analizada.
Hablando de eso, mi mente es bastante aburrida. O sea, ¿cuántas personas tienen un paisaje mental que se parece a una habitación completamente blanca, con imágenes aleatorias flotando en el aire y un sofá freudiano, una mesa de centro y una silla de respaldo alto dentro? Mi cerebro es raro, dije en voz alta, escuchando el eco de mi voz. En realidad, era un efecto bastante interesante, si ignoraba lo vacío que hacía que todo pareciera. He visto cosas peores, dijo Inoshi Yamanaka. Creo que podría ser el abuelo de Ino o algo así, aunque tiene pupilas visibles y el pelo rubio oscuro, a diferencia del rubio dorado de Ino e Inoichi. Aún así, es muy guapo. Aunque tengo que preguntar, ¿por qué sois dos? Parpadeé, en la medida en que pude sin tener ojos de verdad, y miré hacia el sofá, donde Inoshi me miraba fijamente. Y allí, tumbada sobre el terciopelo, había una versión más pequeña de mí. Tendría unos 4 años, se parecía muchísimo a como era yo a esa edad, y parecía profundamente dormida. Justo en ese momento, un espejo pasó flotando, girando perezosamente, y alcancé a ver mi reflejo. Yo era un adulto, con una complexión bastante normal y sin rasgos distintivos. Mi rostro se encontraba en algún punto intermedio entre cómo me vería de adulto en mi cuerpo real, según lo que entendía sobre el envejecimiento artificial y lo que sabía sobre la heredabilidad de la estructura ósea de mis padres, y un poco de cómo me veía antes, con el lunar debajo del ojo izquierdo que tenía antes de renacer. No tenía un aspecto especialmente enfermizo, aunque sí tenía ojeras notables, y mis labios parecían naturalmente caídos. Me parecía un poco a un bibliotecario universitario, si los bibliotecarios usaran chalecos antibalas de Konoha, llevarán espadas atadas a la espalda o pañuelos con la placa metálica y tallate. Además, ¿cuándo demonios volví a usar gafas? Debo ser la parte intelectual, aunque no tengo ni idea de cómo surgió esa parte intelectual. Ni siquiera sabía que tenía doble personalidad, dije, frunciendo el ceño. ¿O se supone que yo soy la impostora? Ninguna de las dos partes de un episodio de disociación es falsa, me corrigió Inoshi. Parecía muy paciente con todo el asunto, considerando que había entrado en la mente de un niño de 8 años y había encontrado dos seres diferentes en ella. Sigo pensando que, sobre todo, intentaba evitar que me asustara y volviera a disociarme, lo cual me pareció una pésima idea dada mi aparente desconexión con la realidad. Ahora bien, ¿desde cuándo tienes estos sueños? Como si fuera una señal, un fragmento de sueño pasó flotando. Lo atrapé con una mano y lo acerqué frente a mí, invirtiendo los planos de su superficie para poder verlo correctamente y no a través de una distorsión que parecía la de un televisor visto al revés. Ayate, espiando a Kabuto y Baki después de que Gaara aniquilara a Dosu por ser una molestia. Normalmente, esa escena era el inicio de una de mis pesadillas más recurrentes. Descubrían a Ayate, Kabuto desaparecía y comenzaba la pelea. Siempre terminaba de una manera, y nunca quería verlo. Pero era como ver una película con los párpados vendados o cerrados. Nada podía cambiarlo. Seguía y seguía, eternamente, y cada vez que veía ese futuro me despertaba llorando. A veces me preguntaba cómo sería tener pesadillas normales, sobre dinosaurios, tornados y esas cosas. Pero cuando era así, sintiéndome y viéndome como una adulta, el recuerdo no intentó apoderarse de mi conciencia. En cambio, mi yo más joven empezó a quejarse mientras dormía. Desde que Ayate nació, dije. Dejé escapar el sueño, observándolo mientras se alejaba flotando para unirse a los demás en una gran nube de imágenes y sonidos que flotaban muy por encima de nuestras cabezas. En el sofá, mi yo más joven guardó silencio. Me recosté contra el respaldo, tamborileando con el labio inferior, pensativa. Ni siquiera me fijé en cuántas otras cosas había aquí. En cambio, solo me preocupaba por Ayate. Tienes 8 años, Kei-chan, dijo Inoshi. A pesar de lo que aparentas ahora mismo, aunque, en sentido literal, podría decirse que estás a medio camino entre una kunoichi adulta y una niña, no se puede esperar que veas mucho más allá del presente y del pasado inmediato. Así son la mayoría de los niños. Excepto por el hecho de que obviamente tuve un brote psicótico cuando no estaba prestando atención, respondí, alzando la vista. Uno de los fragmentos del sueño caía. ¿Es posible tener una personalidad mayor que la propia? Nunca había leído nada al respecto. Normalmente, los shinobi con trastorno de identidad disociativa no desarrollan su primera escisión hasta después de una misión fallida. Los alter egos tienden a ser más jóvenes o mayores, dependiendo del trauma y de qué grupo de edad podría ser más capaz de afrontarlo. Cada persona es diferente, respondió Inoshi. El tipo no se inmutó.
Supongo que, como Yamanaka, ese era precisamente el objetivo cuando se trataba de este tipo de problemas mentales. Por lo demás, los casos que vemos tienen que ver con niños expuestos a violencia extrema a una edad temprana, del tipo que un niño de, digamos, 4 años es totalmente incapaz de soportar. La escisión se produce para proteger la mente del niño del trauma. Supongo que las pesadillas constantes sobre la muerte violenta de mi hermano podrían tener ese efecto. Dije, y atrapé el otro fragmento del sueño justo cuando caía. En este aparecía la muerte de Rin. Ambu, Chidori, Obito usando el elemento madera y todo lo demás. Esta trata sobre un par de niños que acabo de conocer, estando despierto, dije, enviándola a girar hacia el otro lado del espacio blanco con un movimiento de muñeca. Pero la otra era sobre Ayate. El resto, quiero decir, ¿cómo es posible que tenga tantos desencadenantes? Ni siquiera conozco a un niño con el pelo blanco. En realidad no era una pregunta. Sabía perfectamente por qué tenía esas visiones. Pero aunque no pudiera mentir en mi mente, el engaño no era imposible. Había una razón por la que la mente podía representarse como un laberinto. Y técnicamente, nunca había conocido a Kakashi. Pero sí sabía de él. Era difícil ignorar al genio Ataque, que entró en la academia y se graduó en pocos meses, y que se burlaba de todos los chicos de los clanes de su promoción. Mi yo infantil empezó a despertar. Decidí llamarla Ello. Al fin y al cabo, la mayor parte del Ello duerme bajo la influencia del yo y el super yo. El subconsciente no se basa únicamente en hechos, dijo Inoshi con suavidad. ¿Cómo sabes quiénes son los sujetos de tus sueños? Simplemente, lo sé. Hice una pausa. No me sonaba del todo bien. No era una mentira, exactamente, pero tampoco era del todo cierto. Incluso en mis sueños, reconocería a Ayate en cualquier parte. Cierto. Pero no la verdad. Espera, no, creo que lo reconozco por su chakra. La sensación que transmite, es parte de lo que lo hace ser Ayate y no un imbécil bajo un genjutsu o una transformación. Sé quién es. Inoshi asintió. ¿Y te conoces a ti mismo? Mierda. Así me imaginaba que sería conocer a Sócrates. No, dije. Tengo 8 años. O al menos eso creo. Agité los brazos, señalándome principalmente a mí misma, pero también a un recuerdo fugaz de mi fiesta de 8º cumpleaños. Esta versión de mí tiene 20 y tantos y ella 4. Y nuestro cuerpo tiene 8. Hice una pausa. Esto es tan confuso. La mente siempre es un enigma, dijo Inoshi. ¿Tienes alguna idea de por qué? ¿Porque soy el sujeto de una reencarnación fallida? No lo dije. No estoy segura de que me hubiera creído. Aunque, pensándolo bien, ¿no era esta mi mente? ¿Y no era mi apariencia actual la de una versión mayor de mí misma, una kunoichi? Sigo teniendo estos sueños, dije distraídamente, mientras una imagen borrosa y distorsionada pasaba ante nuestros ojos. Creo que podría tener algo que ver con el cuarto Hokage, pero no entendí nada más. No parecen sueños, parecen recuerdos, porque aún puedo visualizarlo todo incluso cuando estoy despierta. Los sueños se desvanecen. Los recuerdos, las visiones, no funcionan igual. Las pesadillas no se desvanecían de la misma manera. El miedo permanece en la mente más tiempo que cualquier otra cosa, excepto el dolor, porque el cerebro intenta recordar para poder evitar en el futuro la causa del dolor y el miedo. Es útil para la supervivencia en términos de inducir una especie de mentalidad orientada a la amenaza, pero el TED sigue teniendo un gran impacto en la salud mental y la calidad de vida que sigue después de desarrollarse no es muy buena. Y degenera en paranoia todo el tiempo, aunque los ninjas solo son paranoicos cuando todos sus enemigos están muertos. No es paranoia si realmente quieren acabar contigo. Cerré los ojos. Me pregunto, ¿se supone que debo actuar en consecuencia, de alguna manera? Quizás me estoy protegiendo del dolor, tal vez solo soy un mecanismo de defensa, y esto es una advertencia para alguien más. Si supiera que las causa, sabría a quién diablos va dirigida esta advertencia. Tal vez sean visiones del futuro. Tal vez no sean más que pura paranoia. ¿Y si solo son sueños de ansiedad? Preguntó Inoshi. Entonces desearía no tenerlos, dije, frotándome los ojos. A mi lado, me había removido. Pero tú no te crees eso. No, no lo creo. Tiene que haber una razón. Supongo que sería más preciso decir que esperaba que hubiera una razón por la que tuviera que recordar todo esto. ¿Por qué no pude reencarnarme normalmente y nacer como una chica común y corriente en un mundo común y corriente? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora, precisamente? Me pregunto, ¿se supone que debo ver el futuro? ¿O es solo un futuro posible?
Reflexioné en voz alta, con un suspiro. ¿Es solo un sueño perturbador? ¿Se supone que algo de esto es real? Hice un gesto con la mano, señalando a la vez toda la nube de recuerdos y posibles visiones. Me estaba distrayendo. Me había traído de vuelta a la realidad, extendiendo la mano para agarrarme la muñeca sin que me diera cuenta de su movimiento. Bajé la mirada. Para ser una versión infantil de mí, de 4 años, se veía tan cansada que casi quise decirle que volviera a dormirse, pero ella también pensaba así. En vez de eso, la levanté y la abracé, apoyando la mayor parte de su peso en mi cadera. Se aferró a mi cuello. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, dije. Le acaricié el pelo a Id mientras sollozaba. Pero no quiero que allá te muera. Ni Rin, ni Obito, ni nadie más con quien pueda soñar. Quizás la postura que voy a adoptar sea egoísta, en realidad solo me estoy protegiendo del dolor, pero no quiero quedarme de brazos cruzados. Inoshi hizo un ruido evasivo. Era el mejor confidente que jamás había conocido, aunque probablemente iba a archivarlo todo y enterrarlo en la burocracia hasta que el Hokage quisiera saber por qué era un niño tan raro. O tal vez se lo llevaría directamente al Hokage y me asignaría niñeras / interrogadores Ambu. ¿Quién sabe? Lo triste es que, como única alma en este cuerpo, soy yo quien creó a Leyo para protegerme. Ella es la niña, la inocencia, la parte despreocupada de mí que se aferra a sus padres sin pensar jamás en la vida que solía tener. Ella es quien ama a Hayate con la comprensión y el cariño espontáneo de una niña. Yo lo amo con el amor feroz y protector de un adulto responsable de su vida. Lo mismo se refleja en el resto de nuestras relaciones con los demás, porque dividir nuestras reacciones significa que no hay término medio. Ambas cosas forman parte de mí. Simplemente las separé como si fueran países distintos porque soy un idiota y porque estoy estresado. Creo. Ojalá pudiera tomar todo esto y simplemente, no sé, ponerlo en un álbum o algo así, dije, alzando la vista hacia la masa hirviente. La nube de visiones y sueños pareció reírse entre dientes, como si el murmullo de una multitud hubiera aumentado repentinamente a un volumen adecuado para hablar. Así podría sacarlos, en orden, si quisiera ver algo. Es decir, algunos podrían ser como alarmas, cuando están apareciendo, pero otros solo intentan convertirme en un mar de lágrimas. No es que realmente necesitaran esforzarse en ello. Dios, ojalá existiera un manual para ser un loco con precognición retroactiva a medias. Aunque la verdad es que, si alguien lo escribiera, estaría demasiado ocupado compadeciéndolo como para leerlo. Soy así de malo. Entonces la nube sobre nuestras cabezas comenzó a rugir, como si se estuviera gestando una tormenta. Se oyeron platillos chocando, junto con el sonido de una trompeta, y una hilera de imágenes flotantes se extendió desde su masa principal. Mientras observaba, la hilera se transformó en un enjambre a medida que el resto de las visiones la seguían, casi como si algo las estuviera atrayendo lejos del grupo. La visión principal se dirigía directamente hacia nosotros, liderando a la horda. Levanté mi mano libre para encontrarla. Las manos de Inoshi e Ig se unieron a las mías. El empujón todopoderoso de Pain convierte a Konoha en un cráter, el ataque de la bestia de 10 colas impacta el cuartel general de la alianza en Kumogakure, matando a cientos de personas, Sakura. Gracias. Los ojos de Kurenai se abren de par en par cuando Shikamaru le cuenta la muerte de Asuma, o tu hijo muere a la tierna edad de 1 minuto, yo me encargo del desorden, parpadeé. La habitual bruma de recuerdos y profecías de la habitación blanca se desvanecía, dejándome sentada en la silla de psiquiatra de respaldo alto sin ello, sintiéndome inexplicablemente más baja y sin gafas. Mi yo más joven no estaba por ninguna parte. Y no sé si estaba, sentado en el sofá con las piernas cruzadas. Bueno, eso fue algo, dijo Inoshi. Hice un leve ruido y seguí buscando con la mirada tanto la nube desaparecida como a Id. Había una estúpida niebla por todas partes. Sí, y ahora mi otro yo ha desaparecido. Oye, Id. Hola. Oh, mierda. El resultado de la tormenta, supongo, no fue el que esperaba. Había esperado que Id estuviera allí, y lo estaba. Solo que también había una chica nueva, flotando en el centro de su propio espectáculo de luces, casi como si hubiera recogido la armadura relámpago del cuarto Raikage, si la armadura pudiera estar hecha de luz, colores y sonidos que me golpeaban como bofetadas. Era mayor que Id, aparentaba unos 8 o 9 años, y de hecho se veía como se supone que debe verse nuestro cuerpo real, si pudiera eliminar mentalmente el espectáculo de luces, la forma en que sus ojos brillaban de azul y la forma en que sus pies no tocaban del todo el suelo de este mundo mental. Soy el soñador. Es un placer conocerte por fin.
Voy a adivinar que eres básicamente todo lo que no he estado manejando muy bien, dije con voz ahogada. Contra mi pecho, hice un ruido extraño y volví a dormirme. Sí y no. Ninguna de las dos es la verdadera Keisuke Hek, pero se dará a conocer con el tiempo, respondió la soñadora. No movió la boca. Fue un poco desconcertante. Soy la esperanza del futuro. ¿Y tu temor? Miré a Inoshi, que se encogió de hombros. No tenía ni idea de si este tipo de cosas se consideraban normales. Bueno, entre las visiones, los recuerdos y las noches de insomnio, supongo que debería haber imaginado que algo más estaba pasando, admití. Entonces, ¿quién de nosotros va a ser el que despierte? Tú, por supuesto. Parpadeé mirándola. Lo has hecho bien. Retendré tus visiones hasta que puedan ser útiles, y a cambio me ayudarás a analizarlas en busca de pistas. La soñadora sonrió tímidamente. No pude evitar pensar que esa expresión no le correspondía. Dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? No puedo pretender saber todo lo que pasa cuando eres tú quien piensa. Sí, pero normalmente las dos cabezas en cuestión no están en la misma cabeza. Suspiré, rascándome la base de la coleta. Al parecer, yo no contaba. ¿Por qué me ofreces algo? Me diste amor. La sonrisa del soñador se tornó triste. Todo tu amor también es mío. Y te ayudaré a proteger a nuestra gente preciada. Oh. Dije en voz baja. Al fin y al cabo, yo también soy parte de ti. Asentí. Todo en la mente representaba algo, desde cómo uno se veía a sí mismo hasta asuntos profundamente ocultos y reprimidos. Era principalmente simbólico, pero tenía la sensación de que la soñadora era más o menos lo que debería haber comprendido desde el principio. Parecía amigable, pero era joven y, a pesar de reprimir mis recuerdos, sabía que debía haber una razón para ello. Creo que ella debía representar mi apego a este mundo. A todo él, tanto a lo bueno como a lo malo. Y era probablemente la forma larvaría de lo que fuera el verdadero Keisuke. Inoshi-san. Creo que ya lo tenemos todo bajo control. Dije, volviéndome hacia Yamanaka, que estaba entre nosotros. Sí, probablemente sea suficiente por ahora. Extendió ambas manos, ofreciendo. ¿Listo para volver con nosotros? El soñador y yo nos tomamos de la mano al mismo tiempo. Me desperté en el regazo de papá justo cuando Inoshi retiraba la mano de mi frente. Sonreí con cansancio. Hola, papá. ¿Te encuentras mejor, Keisuke-chan? Preguntó papá, apartándome el flequillo de la frente para tomarme la temperatura, aunque no tuviera fiebre. Supongo que, entre mi inestabilidad y la posibilidad de una recaída de Ayate, papá siempre se preocupaba por al menos uno de nosotros. ¿En serio? Bueno, entre el viaje espiritual y el encuentro con mi otro yo, creo que lo logré bastante bien. Claro, nunca iba a ser un niño normal, y probablemente me habría preocupado muchísimo todo el tiempo por ser un ninja y por a qué generación de ninjas pertenecería, pero estaba bien. Sí. Sonaba bien. De todos modos, nadie más aquí encajaba con mi antigua definición de normalidad, así que supongo que estaba en buena compañía. Estaré bien, papá, dije. O mejor dicho, estaba bastante seguro de que lo estaría. Tan pronto como supiera con certeza que lo que Inoshi había visto no se había registrado en ningún archivo shinobi secreto para que el Hokage lo revisara posteriormente. Excepto que nunca obtendría esa seguridad. Incluso la confirmación tardó mucho en llegar. Casi demasiado. Pero eso puede esperar. Esa noche no soñé. Al menos no fue un sueño normal. ¿Listo para intentarlo? Claro que sí.